primero aclarémosle a la gente, claro. ¿no es cierto? Algo que es una perogrullada, pero para tenerlo claro. Sí. El balance comercial es un resultado, Sí. o sea, es una consecuencia. Sí. Cuando un país consume más de lo que produce, la diferencia la importa. Sí, obvio. Y para poder tener más saldo, tiene que producir más de lo que consume. Sí. Así es así. Está claro. Ahora, la Argentina es un país que naturalmente, cuando crece mucho, importa mucho, Claro. porque importa insumos, Claro. importa maquinaria, Claro. importa Viene de capital, viene obviamente. de capital, Claro. etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegás al tope de Cosa que está producción- bien, razonable. Por supuesto, así Ok, funciona claro. el mundo, digamos, Sí, ¿no? claro. Cuando vayas al tope de producción en la Argentina, si querés a seguir alentando el consumo, aumentan las importaciones, digamos. Es así de sencillo, bueno. como pasa en cualquier otro país del mundo, digamos. Sí, no es una enfermedad argentina, No, así no, pasa claro. en China o pasa en Brasil, Claro. pasa en Argentina. Ahora, claro, como el gobierno se queda sin dólares porque usó los dólares para pagar deuda y hubo una brutal fuga de capitales en todo este periodo, ahora hay un problema que faltan dólares. Claro. Entonces, como faltan dólares, dice, no, en vez de... Voy a empezar por el resultado, digamos. Voy a fijar cuántos dólares quiero y ahí vengo para atrás, ¿no es cierto? Claro. Como si vos dijeras en el tenis, no sé, quiero que el partido salga 6-2, 6-2, 6-2. Claro. Entonces ahora tenemos que conseguir que cada uno de los tenistas, digamos, Claro. erre donde tiene que errar, le pegue donde tiene que pegarle, bueno, eso es complicado. Complicado, correcto. ¿Qué pasa? Hace muchos años... O sea, acá entonces la madre del borrego acá no es la importación, No, claro. sino la fuga de capitales. La madre borrego es que consumimos más de lo que produjimos, o sea, crecimos exuberantemente fuerte y que hubo fuga de capitales. Claro. Porque este crecimiento hace 2 años no generaba este problema. A eso hay que sumarle 2 problemas más. Uno que es la sequía, que va a hacer que haya menos dólares de oferta, digamos, si haya 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares menos de la soja. Y el otro, el tema energético, porque Argentina exportaba 4.000 millones de dólares de energías en el 2005 y ahora importa 5.000 sí, claro. o 6.000. Entonces, claro, te bajaron 6.000 millones de dólares las exportaciones, crecieron 5.000, 10.000 las importaciones por todas estas cosas, así que el tema se agrava. Encima hubo fuga de capitales, está todo junto. Ahora, ¿esto cómo termina? Normalmente, como se habló acá, con ajuste, porque para que haya saldo comercial favorable hay que consumir menos, digamos, ¿sí? Claro. Y por lo tanto hay que bajar el consumo, que eso hace que baje la importación. O sea, si Argentina vende menos autos este año o crece menos la venta de autos, hay menos importación de insumos para los autos. Si Argentina vende menos, si vos consumís menos CD, hay menos importación de CD o lo de fuera. Ahora, ¿qué pasa? En la economía de los 70 o de los 80, la organización de la producción era que cada empresa estaba integrada verticalmente. O sea, una empresa Fiat, por ejemplo, producía acá, desde Todo, el tornillo hasta el auto final. Eso ya no existe porque la eficiencia de la producción ha cambiado. Es decir, cada país se especializa, o cada fábrica se especializa en algo y lo demás no importa. En cualquier parte del mundo, si no, otra vez, no es un problema de Argentina. Por ejemplo, cuando fue el tsunami en Japón, una empresa argentina automotriz de origen japonés, lo primero que hizo el director de la fábrica local fue preguntar, che, ¿hay algo que traigamos de Japón que nos pueda generar un problema en la Argentina? Y yo, no, quédate tranquilo porque no hay nada que viene de Japón. A la semana le dije, no, espera un minuto, ¿te acordás esa computadora que viene de Tailandia para el tablero del auto? Bueno, tiene un componente que viene de Japón. Claro. Entonces, ese componente no se puede producir porque fue el tsunami, no se puede producir en Tailandia, no se puede producir en Argentina. La producción ahí está integrada así, está ordenada así, porque es mucho más eficiente que una fábrica haga mucho de algo eventualmente que haga poquito de modo. O hay motores o cajas en autos europeos que se hacen en Argentina. Exactamente, Correcto. hay válvulas de los motores de Peugeot en Francia que se hacen en Rafaela. Claro. Y viceversa, digamos, el mundo funciona así. Ahora, si vos decís, paremos la importación de tal producto, simultáneamente, del otro lado dicen, bueno, entonces paremos la exportación de tal producto. Claro, y así obviamente. estás. El mundo no funciona así, digamos. Claro. Hoy está integrado. O sea, me estás diciendo que esto puede tener, producción. digamos, consecuencias ergo Claro, represalias. vos tenés dos digamos, cosas. ¿no? Primero, obviamente, insisto, esto va a significar que haya menos consumo local para generar justamente ese saldo exportable, y por otro lado, a los países que están en la misma situación pueden tomar represalias, porque así como nos pasó con China, que hace un par de años, cuando la Argentina prohibió importaciones de China, dejó de comprarle aceite a la Argentina, y eso nos costó en precio, porque tuvimos que exportarle a la India o a otros países, así te pasa con cualquier otro producto. Es decir, hoy el mundo está comercialmente integrado más fuerte. Ahora, por supuesto, como la Argentina además ha desalentado inversión en todos estos años,
tiene más problemas que otros países. O sea, hubo inversiones que en vez de hacerse en la Argentina se hicieron en Brasil, y entonces ahora necesitas ese producto, viene de Brasil, ¿no es cierto? Porque no está el producto en la Argentina, simplemente por eso. Y de la misma manera que otra vez, como no se invirtió en energía, porque tuvimos precios artificialmente bajos, ahora tenés que importar lo que antes Argentina producía. O sea, que hay temas que son naturales de una economía que consume, importa, y temas que son básicamente hijos de la política económica de la Argentina de estos años, que desalentó la exportación, desalentó la producción y alentó un consumo desmedido. Que hoy me decía esta mañana un dirigente agropecuario de Peguajó, un señor Dillon, que aún considerando cómo están las cosas, todavía no se puede exportar el bendito trigo. Claro, exactamente. No se puede creer. Bueno, por ejemplo, la Argentina se queja de que tiene déficit comercial con Brasil. La mayoría de las cosas que le exportábamos a Brasil están prohibidas de exportar. Porque el Brasil era el principal comprador de trigo de la Argentina. Argentina prohibió la exportación de trigo y por lo tanto Brasil no importa trigo, importa de otro lado, porque no van a dejar de comer trigo porque los argentinos no le quieren vender, ¿no es cierto? Argentina era exportador de carne, dejó de exportar carne, se prohibió la exportación de carne. Como se prohibió la exportación de carne, como decía acá Viviani, no por esa razón, como se prohibió la exportación de carne, mucha gente dijo, bueno, no puedo producir carne, produzco soja, ahora no tenés carne. Entonces, básicamente forma parte de la interrelación que tienen los productos. Cuando uno quiere manejar administrativamente lo que normalmente maneja la economía, y bueno, tenés estos problemas, ¿no? Bueno, asunto número 1. Asunto número 2. ¿Viste la promoción, el aviso, el spot publicitario del transporte? Sí, lo vi. ¿Qué entendiste? Bueno, lo que entendí primero es que el que va a ir a pagar al contado, digamos, con monedas, lo va a pagar más caro. Correcto. ¿Cuánto más caro? No sabemos, porque el spot dice... Porque hace unos días yo recuerdo que el secretario Schiavi, que es una persona que yo conozco mucho, un tipo de persona, habló de terrorismo mediático para quien planteara que después del aumento en el subte venía irremediablemente el aumento en el transporte metropolitano, ¿no es cierto? Siendo que en Rosario o en el interior del país el transporte vale el doble o el triple. Y acá tenemos mucho subsidio. Bueno, como dijo terrorismo mediático, que yo me cayó la boca, debe tener razón el señor Schiavi. Bueno, veo el spot. El spot anuncia que quien tenga el SUBE va a pagar el transporte más barato. Y quien o mejor dicho, quien no lo tenga lo pagará más caro. Ahora bien, va a pagar más barato el que lo tiene, digamos. A mí me parece que hay gato cerrado ahí. A mí también. Okay, bueno, pero a ver, hace rato que, vamos a reconocerlo, el secretario de Transporte está hablando de subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta. Eso en castellano, ¿qué significa? Que vos, como ahora tenés la tarjeta, vos podrías, por ejemplo, al señor que tiene la tarjeta y que, por ejemplo, recibe un plan de trabajar o tiene un salario mínimo, tipo, le cargas 200 pesos para el transporte. Vos le decís a la máquina, cuando se presente esta tarjeta con este número, cóbrele 1,20 y al otro cóbrele 3. O sea, eso es lo que normalmente se hace en los países que vos querés subsidiar exclusivamente a la demanda, porque no tiene sentido que pague el boleto subsidiado alguien como yo, que puedo pagar 3 pesos en lugar de 1,20, a que lo pague un señor que obviamente no tiene ingresos. Entonces reemplazamos el subsidio gigantesco a las compañías por un subsidio que además personal. Es un subsidio que además se presta a todo tipo de cosas raras. Porque imagínate, es un subsidio enorme, se mueve un montón de plata, fue este tema del gasoil con los transportistas, etcétera, etcétera. Ahora, eso tiene sentido que vos digas entonces, bueno, mire, tengamos toda la tarjeta, porque una vez que tengamos la tarjeta vamos a discriminar, en el buen sentido de la palabra, aquellos que efectivamente pueden pagar un boleto 4 pesos o 3 pesos, el que puede pagar 1,20. Ahora, por ahora lo único que se dijo fue esto: si usted va a ir si no tiene la tarjeta va a pagar más caro. ¿Cuánto más caro? ¿Cómo es? Yo tengo la sospecha de que finalmente la gente va a quedar pagando transporte 1,10, va a ser muy poca. Debería serlo además, porque bueno, en el caso, sobre todo el caso del subterráneo, porque el caso del subterráneo, el 70-80% de la gente que viaja en subte pertenece a sectores que pueden pagar más caro el subte. Obviamente. El caso del transporte colectivo es distinto porque, bueno, hay gente que viene del conurbano, que hace 3 o 4 colectivos para poder llegar a su trabajo, entonces ahí la mezcla es diferente. Y además recordé, en todas partes del mundo, el transporte tiene un subsidio. Lo que no tiene sentido es que vos subsidies a gente que podría pagar perfectamente, y además en esta magnitud, es decir, como te dicen hoy, sale más, o sea, lo que hoy recauda una empresa ferroviaria por el boleto es para pagarle a los que cobran el boleto.